Imagínate esto, cada vez que enfrentas una crisis de fe, corres a Dios con un mar de dudas cristianas en la cabeza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué la Biblia parece contradictoria en este punto? Y casi sin darte cuenta, tu oración se convierte más en un interrogatorio que en un diálogo. ¿Te suena familiar? Aquí viene lo polémico. Dejar de llevar todas esas preguntas a Dios podría ser lo que realmente te acerque más a Él. Sí, lo sé, suena contraintuitivo, porque desde siempre nos han dicho, si tienes dudas sobre la Biblia, llévalas a Dios. Pero, ¿y si esa no es la manera más sabia de fortalecer tu fe cristiana explicada a la luz de la verdad bíblica? ¿Y si tus dudas en la fe necesitan otro camino más profundo, más transformador? Piensa en esto. Un niño que a cada paso le pregunta a su papá, ¿y ahora qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Nunca aprende a caminar solo. Del mismo modo, seguir llevando todas tus preguntas difíciles sobre Dios a la oración podría estar frenando tu madurez espiritual. En este video vamos a desnudar la fe sin religiosidad, a explorar la Biblia sin filtro, a descubrir cómo confiar en Dios desde la confianza plena en su palabra. Y si te quedas conmigo, te aseguro que no solo tendrás respuestas bíblicas a esas dudas, sino que aprenderás qué hacer con tus dudas para crecer en la fe y la razón. La diferencia entre cuestionar a Dios y aprender a escuchar su voz. Hay una gran confusión entre cuestionar a Dios y aprender a escuchar lo que Él ya dijo. Muchas personas en medio de una crisis de fe se la pasan lanzando preguntas a Dios como si Él estuviera obligado a responder con una señal espectacular. Pero la fe cristiana explicada no se trata de poner a Dios a prueba, sino de confiar en la palabra que ya nos dejó. Cuando uno comprende que la verdad bíblica está ahí, accesible, cambia la dinámica. Ya no se trata de exigir respuestas, sino de aprender a interpretarlas en el tiempo correcto. Imagina a alguien que constantemente ora diciendo, Señor, dame una señal de que debo perdonar a esta persona. Y al mismo tiempo esa persona ignora que en la Biblia y verdad ya está escrito. Perdona como yo te he perdonado. Ese es el dilema. Confundimos las dudas cristianas con la falta de disposición para aplicar lo que ya sabemos. El problema no es la ausencia de respuesta, sino nuestra resistencia a aceptarla. Y aquí es donde la apologética bíblica nos ayuda a ver con claridad que muchas veces lo que llamamos duda en la fe no es duda, sino falta de acción. Ahora bien, eso no significa que no podamos hacer preguntas difíciles sobre Dios. Claro que sí, pero hay que aprender a hacerlas desde otro ángulo. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Mejor sería preguntar, ¿qué quieres que aprenda de esto? Esa pequeña diferencia cambia todo. Es como cuando alguien decide dejar de culpar a su jefe por no ascenderlo y empieza a preguntar, ¿qué habilidades me faltan? Ahí está el punto. La clave de cómo tener fe en Dios no es llevarle preguntas sin fin, sino aprender a escuchar lo que ya ha dicho. Y esto nos abre una puerta inmensa al siguiente paso. La trampa de usar la fe como un buzón de quejas. Muchos creyentes han convertido la oración en un buzón de quejas. Señor, ¿por qué no me ayudas con mi economía? ¿Por qué no cambia mi esposo? ¿Por qué no me sanas ya? Y aunque parezca duro decirlo, esa actitud no es fe cristiana explicada, es dependencia inmadura. Usar a Dios como un call center de problemas solo alimenta más las dudas cristianas, porque si no llega la respuesta como la imaginamos, lo que aparece es la frustración, el enojo y, claro, la inevitable crisis de fe.
Un ejemplo práctico: piensa en alguien que siempre ora por trabajo, pero nunca mejora su currículum, nunca toca puertas, nunca desarrolla habilidades. Ese tipo de oración termina siendo un ciclo de duda en la fe. ¿Por qué? Porque no se alinea con la verdad bíblica que nos enseña que la fe sin obras es muerta. No basta con preguntar: Dios, dame empleo. Es necesario actuar, prepararse, confiar en la palabra de Dios y a la vez moverse. De lo contrario, se cae en lo que podríamos llamar fe sin religiosidad mal entendida. Esperar que todo caiga del cielo sin responsabilidad personal. Aquí es donde la Biblia y verdad nos reta a cambiar la óptica. En vez de ver la oración como un buzón de quejas, podemos verla como un entrenamiento del carácter. Orar no es simplemente llevar nuestras dudas sobre la Biblia o nuestras quejas, sino recibir dirección, fuerza y sabiduría para actuar. Así poco a poco se entiende que la verdadera confianza en la palabra de Dios no viene de pedir y pedir, sino de caminar en lo que ya fue dicho. Y esta perspectiva nos lleva a cuestionar algo mucho más profundo en el corazón de la fe: la ilusión de que más respuestas traen más fe. Existe una idea muy común: si Dios respondiera todas mis preguntas difíciles sobre Dios, entonces tendría más fe. Pero la realidad es la contraria. Entre más respuestas exigimos, más dudas en la fe aparecen. ¿Por qué? Porque la fe no se alimenta de certezas absolutas, sino de confianza. La apologética bíblica nos muestra que incluso grandes hombres de la Escritura caminaron con sombras y misterios y aún así eligieron creer. Pensar que una lista completa de respuestas bíblicas resolverá nuestra vida espiritual es como creer que un GPS puede reemplazar tu capacidad de manejar. Un ejemplo sencillo: cuando un niño aprende a nadar, al principio quiere flotadores, tablas, instructores al lado, pero llega un momento en que debe lanzarse sin todos esos apoyos. Y es ahí, en la práctica, donde descubre que sí puede nadar. Lo mismo ocurre con la fe cristiana explicada. No crece con acumulación de respuestas, sino con experiencias reales de confiar. Por eso, insistir todo el tiempo en qué hacer con mis dudas puede ser una distracción si no se convierte en acción y confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que una persona que siempre busca certezas se vuelve adicta a la explicación, pero nunca a la transformación. Y la Biblia sin filtro no nos presenta un Dios que responda todo al instante, sino un Dios que invita a caminar paso a paso, a veces sin mapa. Ese caminar incómodo es lo que da forma a una fe sin religiosidad, una fe robusta que integra fe y razón. Y si esto es así, entonces hay un siguiente nivel que muy pocos se atreven a mirar de frente. Cuando la duda se convierte en excusa para no obedecer. Muchos no lo notan, pero a veces la duda en la fe es un disfraz elegante para la desobediencia. Alguien dice: tengo dudas sobre la Biblia, por eso no hago lo que dice. O tengo preguntas a Dios, así que hasta que Él no me aclare todo, no actúo. Es un autoengaño. La fe cristiana explicada enseña que no necesitas entenderlo todo para obedecer. Como cuando manejas un auto, no sabes cada detalle del motor, pero igual giras la llave y confías en que funcionará. Ejemplo práctico: una persona puede leer que debe perdonar a su hermano, pero en lugar de hacerlo, empieza a plantear preguntas difíciles sobre Dios. ¿Y si Él no merece mi perdón? ¿Y si me vuelve a herir? Con eso se escuda para no obedecer lo que la verdad bíblica ya dejó claro. Ahí no hay problema de apologética bíblica, sino de corazón. Esa actitud perpetúa la crisis de fe, porque en el fondo no es falta de respuestas, sino resistencia al cambio.
Lo más irónico es que muchos piden cómo tener fe en Dios y al mismo tiempo ignoran los pasos básicos de obediencia. La Biblia y verdad no necesita adornos. Dice, hazlo y listo. La confianza en la palabra de Dios se demuestra caminando, aunque duela, aunque no cuadren todas las piezas. Y es justo en ese caminar donde la fe crece. Ahora bien, si la duda puede ser una excusa, también puede convertirse en algo más, en una oportunidad oculta que pocos saben aprovechar. Transformar la duda en una oportunidad de crecimiento. La duda en la fe siempre es enemiga, a veces es una puerta que invita a profundizar. El problema es quedarse estancado en ella. La clave está en aprender a convertir esas dudas cristianas en oportunidades de buscar más a fondo la verdad bíblica. Así como un atleta usa el dolor de sus músculos para hacerse más fuerte, un creyente puede usar las preguntas difíciles sobre Dios para crecer en madurez. La diferencia está en la actitud. ¿Te paralizan tus dudas o las usas como combustible? Ejemplo práctico. Alguien puede tropezar con dudas sobre la Biblia, como por qué existen tantas traducciones. En vez de tirar la fe por la ventana, puede tomar un buen libro de apologética bíblica, comparar versiones, investigar, conversar con un mentor. Ese proceso no solo responde preguntas, sino que robustece la confianza en la palabra de Dios. Lo que antes era un obstáculo se convierte en un puente hacia una fe cristiana explicada con más razón y menos religiosidad. Y aquí está lo fascinante. Cuando aprendemos qué hacer con mis dudas, la vida espiritual deja de ser frágil y se vuelve resiliente. Ya no dependemos de tener todo claro, sino de confiar en el Dios que camina con nosotros. Es como mirar la Biblia sin filtro, cruda, directa, pero viva, y en esa experiencia surge algo nuevo, una fe capaz de sostenerte en medio de tormentas y de invitar a otros a confiar también. Y ahora que hemos visto este recorrido completo, lo que sigue es unir todo esto en un cierre que te desafiará a la acción. Ahora que has caminado por estas ideas, la pregunta es inevitable. ¿Vas a seguir llevando cada duda en la fe como si fuera una carga imposible de soltar, o vas a aprender a transformarla en una oportunidad de crecimiento? Porque al final no se trata de acumular respuestas bíblicas, sino de experimentar la vida desde la confianza en la palabra de Dios. ¿Y si tu próxima crisis de fe no fuera una señal de debilidad, sino el inicio de un músculo espiritual más fuerte? ¿Y si tus preguntas difíciles sobre Dios son el empujón que necesitas para descubrir una fe sin religiosidad, más profunda, más libre? La Biblia y verdad está ahí, esperando ser vivida, no solo debatida. Así que te dejo este reto. La próxima vez que te encuentres cuestionando a Dios, cambia la pregunta por acción. En vez de ¿por qué?, pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto? Y verás cómo tu fe se vuelve más real, más humana, más viva. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrir la Biblia sin filtro y aprender juntos cómo tener fe en Dios en medio de las dudas.